La entrevista. 9:13, estamos de regreso en esta última emisión de Imagen Informativa y por supuesto contentísimos de tener aquí con nosotros en la cabina a Josefina Vázquez Mota, ahora ya no nada más suspirante a la candidatura a la presidencia por parte del PAN, sino la puntera. Ya estás en primer lugar de las encuestas para las primarias panistas, Josefina. Yo diría qué gusto, y bueno, pues sí, estas encuestas que nos colocan ya en este liderazgo, no lo puedo negar, nos dan un enorme aliento, entusiasmo a quienes estamos pues siendo parte de este proyecto, de este propósito, de este México en el que creemos que sí es posible, y al mismo tiempo pues nos comprometen a redoblar el esfuerzo, a seguir caminando México como tantas veces lo hemos hecho. Y también quiero agradecer a través de estos micrófonos de imagen de este programa tan importante, pues a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres del PAN y también a aquellos que no siendo del PAN simpatizan con esta propuesta y que hoy se ve pues ya afortunadamente reflejado en estas encuestas. ¿Qué te dijeron estos numeritos, ¿Qué te dijeron? Porque hay quienes lo leen como que claramente ya no habría mucho que hacer en la interna del PAN, o sea que ya de entrada caballo, bueno, en este caso no, y decir yegua no me gusta, no me late tampoco, pero el viejo y conocido refrán dice que caballo que alcanza gana. Estaba Santiago Krill hasta hace 2 o 3 meses todavía muy separado de ti y ahora ya lo rebasaste. Pues mira, la verdad yo diría lo que yo quiero es que sigamos construyendo con fortaleza este liderazgo dentro del PAN. Estoy convencida que el gran reto de mi partido es la unidad, es llegar con cohesión y he logrado una candidatura que gane adentro del PAN, pero que tenga la capacidad de convocar y ganar afuera. Es decir, no nos alcanza con ganar adentro, que por supuesto es el primer paso y es el fundamental, y lo tenemos que hacer con reglas democráticas, porque el PAN así ha sido y por eso se ha construido distinto y por eso ha podido estar de cara a los ciudadanos. Pero bueno, para mí volver a caminar México y en esta circunstancia ha sido muy aleccionador, siempre es profundamente aleccionador y me ha llevado a este panismo del que te puedo decir con toda certeza es el panismo que hizo triunfar a Vicente Fox, es el panismo que le dio el triunfo al presidente Calderón. ¿En qué sentido? Es este panismo que cada 6 años se levanta, se recupera, se niega a perder lo que ha construido en democracia y libertades, y es un panismo que realmente está muy comprometido con México, porque en mi caso, y yo lo he compartido con otras personas, pues yo no tengo puestos que ofrecer, ni tengo otras condiciones que dar, y entonces lo que se está dando es una suma a un proyecto y una propuesta. A ver, pero ese panismo al que te refieres, Josefina, ¿no es un panismo medio machín? O sea, ese panismo, ya luego si quieres hablamos si México está preparado o no para tener una presidenta, pero ese panismo está preparado para tener una candidata. Pues lo que reflejan las encuestas hasta hoy es que cuando le preguntas a mujeres, hombres y jóvenes del PAN, son los que están respondiendo en gran medida a las encuestas. Es decir, tenemos de simpatizantes del PAN, de militancia panista, y también tenemos de población abierta. Y en ambos casos, pues la tendencia de crecimiento ha sido muy importante. Por lo tanto, yo te diría que sí. Yo en mi encuentro personal, que es de lo que puedo hablar, cuando he caminado, ya le di una vuelta completita al país y voy por la segunda. Solo me falta visitar Guerrero, quería muy pronto hacerlo, pero yo podría compartirles en esta mesa la emoción que siento directamente con la gente, es decir, ante una propuesta de unidad, de retomar la agenda de modernidad y cambio, y no me he encontrado, por lo menos hasta hoy, digo, no es que no lo piensen, o no es que muchos así no lo creen, pero me he encontrado hombres de todas las edades en esta expresión de decir, sí, ya, qué bueno. Y no necesariamente por un tema de género, Entonces, lo que me he encontrado es una respuesta pues muy favorable. Que no es menor, O sea, claro, el tema de género no va a ser ¿qué va a ser menor? Para nada. Es un tema mayor. No es el tema, ni debiese ser el único tema, pero es un tema muy importante. Claro. Josefina, una pregunta, ¿por qué abrir las elecciones? Siempre el PAN ha escogido sus candidatos presidenciales en el seno del Comité Ejecutivo Nacional y tu propuesta es que se haga a través de una elección abierta. El PRD no ha tenido muy buenas experiencias con estas elecciones abiertas. ¿Por qué crees que debería ser el caso en el PAN, abrir estas elecciones y no dejarlas en la cúpula panista? Pues la verdad es que en las consideraciones que tiene el partido en su reglamento, en sus reglas,
está considerada esta posibilidad de que sea una elección no solamente entre militantes y adherentes. Si así fuese la decisión final de mi partido, yo la voy a respetar y sobre esa base voy a trabajar y voy a construir mi propuesta y mi estrategia. ¿Por qué creo que en el PAN tenemos o podemos ver como una oportunidad el dar un paso hacia adelante? Tal vez no una elección necesariamente totalmente abierta, pero ¿por qué no pensar en un listado de simpatizantes del PAN, por ejemplo, que vengan y que desde una visión también más abierta y ciudadana vengan a esta elección interna? Lo digo por varias razones. Primero, porque eso ayuda a refrendar el espíritu ciudadano del PAN. Por supuesto, los militantes, los adherentes somos ciudadanos, pero el PAN tiene que fortalecer esta apuesta y esta cercanía con la ciudadanía, fundamentalmente de cara a una elección que es absolutamente desafiante, como son todas, pero esta no es menor. Y en segundo lugar, me parece, dadas las leyes electorales y las condiciones que hoy enfrentamos, la verdad es que estamos a 11 meses de una elección presidencial, o poco menos de 11 meses, y esto me parece permitiría fortalecer un liderazgo dentro, pero también salir con más posibilidad de éxito hacia afuera del PAN. Un PAN que además anda medio cucho últimamente, ¿no? No le ha ido nada bien en las elecciones más recientes. Y bueno, en las encuestas, todavía sin candidato o candidata, en las encuestas que se han hecho hasta el momento, pues algunas están en tercer lugar, ¿no? O sea, hasta atrás. Un PAN que digamos a lo mejor es un trompo en la uña, dirían algunos, ¿no? La verdad, yo diría es que tenemos primero que reconocer que hay que tomar decisiones hacia adentro del partido. Me parece que sería un camino equivocado el solamente responsabilizar a otros de lo que nos ha acontecido como partido. Esto sin ánimo de autoflagelaciones ni de descalificación, pero la vida institucional... Sin azotes, claro, ¿no? sí, sin azotes. Pero la vida de un partido te obliga a una revisión permanente y en el PAN se ha tomado esta decisión de hacer una revisión fuerte, seria hacia adentro del partido y corregir aquello que tengamos que corregir y definir lo que tal vez no se ha definido suficiente. Pero también me parece que hay que reconocer una dinámica que hoy es diferente electoralmente a lo que había venido siendo en otras elecciones presidenciales. Hoy tienes menos márgenes o menos posibilidades de las que teníamos anteriormente y por eso, insisto, el gran reto es cómo vas construyendo una elección interna exitosa sin dejar lo externo, sin dejar de construir afuera. Al final de cuentas vamos a ganar una elección presidencial, por supuesto con los votos de las mujeres, los hombres del PAN, pero lo vamos a tener que hacer con millones de ciudadanos que acepten sumarse a la propuesta de acción nacional. Hablabas ahorita de un cambio de dinámica en la política ha cambiado de unos años a la fecha, sí, desde que hubo esta transición. Tú como mujer, ¿cuál es la clave y cuál es la preparación que llevas día con día para poder representar a un partido político cuando todos los candidatos en su mayoría son hombres, cuando estamos en un momento muy álgido? ¿Cómo se podría empatar esta simpatía que tienen mucha población sobre las mujeres, pero también algo muy importante, cómo quitar ese peso de la política ancestral, de esa política dinosauria que ya no va en estos momentos? Bueno, lo primero que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que lo que yo quiero aportar y lo que yo puedo, en lo que me podría distinguir si vale esta comparación, pero sobre todo lo que yo puedo aportar, primero es mi experiencia desde la sociedad civil. Yo construí primero una trayectoria desde las trincheras ciudadanas cuando pues teníamos que ir como observadores electorales, que por cierto hoy no nos quería mal regresar a este esquema en algunas elecciones, que bueno, ha habido una regresión a prácticas autoritarias que creíamos superadas, pero bueno, yo puedo contar una historia como observador electoral, como parte de organizaciones de la sociedad civil en busca de la democracia. A mí me sacó por primera vez a las calles, a caminar las calles, a ir al Zócalo, cuando aquello no era tan acostumbrado maquillo. Y recuerdo entonces empezar a construir toda una trayectoria ciudadana. Después llego al Congreso, ahí conozco al presidente Calderón, que era mi coordinador parlamentario, ahí conozco al presidente Vicente Fox, ya electo presidente, y a los 3 meses me voy a la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, yo he podido construir desde 2 agendas muy importantes en la vida del país, la social y la educativa, que son sin duda agendas que acompañan la vida, puedo decir, de casi todos los mexicanos de una forma o de otra. Y luego, bueno, en la campaña el presidente Calderón camina nuevamente el país
pues en una posición de mucha responsabilidad, en una campaña que no podemos dejar en esta mesa. Hasta hoy ha sido la más desafiante en la historia moderna, y ahora nuevamente en el Congreso, ya en esta responsabilidad de la coordinación, que como bien dices, la política, sobre todo México, ha cambiado. ¿Y qué podemos entonces contribuir? Primero, 7 de cada 10 hogares hoy tienen el ingreso de una mujer. 7 millones de mujeres jefas de familia, a las que nadie les pregunta si son capaces de mantener a sus hijos, si son capaces de tomar decisiones, porque lo hacen todos los días. Tenemos una mujer procuradora y hemos demostrado ser valientes para tomar decisiones, pero también hemos demostrado construir acuerdos, diálogo, y a México también le urge una agenda de reconciliación y de concordia. Bueno, también hay de mujeres a mujeres, ¿no? Ahorita mencionabas que fuiste secretaria de Educación en este sexenio, ¿no? Y vamos a... obviamente vamos a platicar de Maquiaelba, del Bester Gordillo en algún momento, porque ha estado también muy activa, ¿no? Y a ti te tocó padecerla, en tratar con ella desde la silla que ocupaste al frente de la SEP. Tú estuviste en radio un rato. Claro, pero un ratote. Ese dato biográfico. Cuando las barras al mediodía, y ya estoy hablando como cuando ya mis papás sí se me hacían muy grandes, cuando las barras de radio al mediodía no eran populares, y eran los tiempos como que nadie quería, empezaron los programas financieros. Y entonces me invitaron a la radio, pues hoy ya son muy famosos. Estaba Alberto Aguilar. Bueno, ya es el estelar, el mediodía ya es el horario estelar. David Páramo, Herminio Rebollo. Yo empecé a hacer radio con mis cápsulas de economía. Y después de ahí, pues me invitaron a Radio VIP, Eduardo Sastre, Oscar Mario Beteta. Y me hice un noticiero de radio que era de 6 a 9 de la mañana diario. Yo sé lo que es llegar a las 5:15, verlos sin ser... Bueno, también les quiero contar, esta cabina ya está muy moderna. A mí me tocaron todavía las estaciones de radio con estas cintas magnéticas gigantes, y donde era muy emocionante. Entonces... Al final, mi conductor y gran amigo Oscar Mario Beteta, que hoy es un estelar también, terminamos haciendo este noticiero todos los días en la radio. Así que la radio para mí es algo muy especial en mi vida, y aparte debo decir, si no hubiera existido la radio, la democracia probablemente nunca hubiese llegado, hubiese costado muchísimo trabajo en este país. Le debemos mucho a la radio, por eso me sentí como en confianza. Exacto, regresé a este momento del pasado. O sea, estuvo increíble. Ojalá al próximo corte tú también mandas. ¿Cómo mandar en este país, Josefina? Ya mandaste a corte, pero ¿cómo mandar en este país? Pues mira, tenemos que mandar este país primero con una definición muy clara de lo que queremos que se construya para México hoy y mañana. Tenemos que hacerlo cambiando las bases de un sistema político que hasta el momento, y lo quiero decir, si bien ha tenido modificaciones y esfuerzos importantes, tenemos que sacudirlo de fondo. Todos los días entramos en una contradicción entre un sistema democrático que yo valoro y por el que hemos luchado y nos ha costado un enorme esfuerzo a los mexicanos, y que está en disputa casi todos los días con un sistema autoritario al que no le terminamos de abrir todos los candados, al que no lo dejamos transitar por una vida institucional más sólida, más fuerte, y donde todavía mucho de lo que pasa en el país depende del humor de las personas, depende de los temas coyunturales. Yo no quiero olvidar esta escena cuando es recién electo el presidente Obama, recién ha tomado protesta, entra al Congreso y se ponen de pie republicanos y demócratas, y es claro que los republicanos muy probablemente estaban muy enojados con Obama de que había ganado la elección, pero le aplauden a la institución presidencial. Ese es el gran reto que hoy tenemos, Yuriria. ¿Cómo regresamos a un país de instituciones fuertes que cuesta más trabajo, Es mucho más difícil ser institucional que vivir con acuerdos coyunturales o personales. ¿Cómo le damos al país una agenda de crecimiento económico vigoroso, una educación realmente con una apuesta de calidad, y un país donde la justicia sea lo que detenga la impunidad y la corrupción? Una piedra creo que muy pesada la que traen en la espalda cualquiera de los candidatos, de quien sea el candidato panista, porque decías al principio, este es el panismo que llevó a Fox a la presidencia, a Felipe Calderón, pero hay mucha gente que asegura que pues más bien fue como el hartazgo, ¿no? de México, de estos 70 años, y entonces ahora se habla mucho del inminente regreso del PRI. ¿Qué es lo que hay que hacer
para evitar este inminente regreso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una cuestión de personajes, de partidos, de situaciones? Yo lo primero que apuntaría es que no hay elecciones resueltas de antemano. Hace 6 años, aproximadamente en estas fechas, ya había un candidato de otro partido, pues que iba muy avanzado también en las encuestas, y cuando se hacían estas entrevistas, entonces, al precandidato Felipe Calderón en ese momento, pues eran muy parecidas a este momento. No intento decir que el 2006 es el 2012. Claro. Evidentemente reconozco que hay desafíos diferentes y también hay avances que no teníamos todavía en el 2006, pero la primera lección es que no hay elecciones resueltas de antemano. Yo recuerdo que mucha gente decía, sí, yo voy a votar por Felipe Calderón, pero tal vez gane otro candidato porque ya va muy adelante en las encuestas. Entonces por supuesto, yo primero parto de esto que es una realidad. En segundo lugar, sí creo que tenemos un reto en el PAN de ser capaces de comunicar de mejor manera lo que sí se ha hecho y lo que sí se ha hecho bien. El por qué el país cambió cuando se optó por una estabilidad económica y financiera, que hoy tenemos que transformar en el sustento de un poderoso crecimiento económico, pero bueno, este país tiene 11 años sin devaluaciones, este país tiene 11 años sin tasas de interés del 150%, sin UDIs, sin pérdida de ahorros, entre otros aspectos que podría yo apuntar en temas, en fin. Y en segundo lugar, no tengo duda, tenemos que ir al reencuentro de los ciudadanos, tenemos que ir a escuchar sus voces y tenemos que plantear frente a ellos lo que queremos que se resuelva de mejor manera. ¿Se alejó el PAN de los ciudadanos? ¿Se alejó? Mira, creo que tenemos que reconocer que en algunas zonas del país nos alejamos o que de pronto fuimos muy buenos administradores de nuestros gobiernos, que siempre se le ha reconocido al PAN, pero dejamos de hacer la política, entendiendo por hacer la política esta construcción más cercana con la ciudadanía. Un gran rezago que nos acaban de poner en la cara hace unos días. Los 52 millones de pobres que están en nuestro país aumentó la pobreza. Como exsecretaria de Desarrollo Social, ¿por qué seguimos con tantos pobres? Bueno, quiero decir que por mi paso en la Secretaría de Desarrollo Social, y allí están las cifras duras, cuando entregamos la administración en el 2006, tuvimos la baja más importante de pobreza que se haya tenido en la historia reciente del país. Y hubo una transformación profunda de la política social que vale la pena rápidamente recordar. Por vez primera se hicieron padrones de beneficiarios transparentes, por vez primera tuvimos evaluación de la política social. Yo recuerdo, ahorita aquí hay gente muy joven en esta cabina, arrolladoramente joven, yo soy la que vengo a promediar la edad. No nos hagas la barba, con orgullo, no nos hagas la barba. ¿Cuál barba? Pues si los vemos, ojalá fuera barba. Déjenme contarles a los que no los conocen que esta cabina está como de 30 para abajo y aquí yo estoy de promedio diferente. Pero bueno, si vieran quién salió mejor en las fotos. Ahorita las vamos a subir. Y cuando llegamos a la Sede Sol, por ejemplo, pues desmantelamos un programa que era de los tortibonos, que a lo mejor pues ya pasó a la historia este recuerdo, pero un programa que al final de cuentas se subsidiaba a los que no lo requerían. En fin, se hicieron tareas muy importantes. Baja la pobreza por una política social audaz, pero también porque no enfrentamos una profunda crisis económica y social como la que hoy se enfrenta en el 2009, y lo que queda claro aquí es que a México le urgen las reformas. Si no crecemos más y de mejor manera, es muy difícil superar las brechas de desigualdad, pero al mismo tiempo tengo que decir, y así lo atestigua Luis de la Calle y Luis Rubio en su libro de Clase Medieros, que en otro sentido hay un sector de la población que aún con vulnerabilidades fuertes ha ido fortaleciendo condiciones de vida. Y esto no significa que minimice lo que estamos enfrentando. El principal reto de este país, si me lo preguntan, se llama equidad. ¿Cómo cerramos las brechas de desigualdad de un país como el nuestro? Y la respuesta casi obligada es con un crecimiento económico mucho más sólido y vigoroso. Y para ello, entre otras cosas, no solamente necesitamos las reformas que le hemos estado como regateando permanentemente a México. Una de las preguntas más insistentes que nos están mandando por el Twitter, en donde además eres muy activa, es @JosefinaVM, ¿no? Sí. JosefinaVM. Una de las preguntas más insistentes que nos mandan es ¿cuál va a ser tu estrategia de seguridad? ¿Qué onda con el tema del narco y los 40,000 muertos en México? Bueno, en materia de seguridad, y no tengo ninguna duda, frente al crimen organizado, ni rendición, ni claudicación. Y habiendo dicho esto, porque me parece fundamental, no podemos rendir al Estado mexicano en manos del crimen,
No podemos entregar los territorios a la extorsión, al secuestro, a la violencia, a la muerte. Y lo quiero decir por convicción y lo quiero decir después del diálogo con Javier Sicilia y con este movimiento por la paz. Y lo quiero decir después de haber escuchado y sentido este dolor terrible de las víctimas que sin duda debe cambiar la vida del Congreso y del país para siempre. Tenemos sin duda que tomar decisiones importantes. En primer lugar, cómo fortalecemos las instituciones a nivel local, las policías locales, los ministerios públicos. Yo quiero traer a colación lo que decía recientemente Rafael Heredia, este abogado maravilloso que está en presunto culpable, este abogado que es de la vida real, el que lucha por sacar a Toño de la cárcel, y lo comento porque pues, seguramente muchos vimos presunto culpable. Bueno, Rafael Heredia decía, si no se cambian las policías locales y los ministerios públicos, difícilmente se resolverá el problema del crimen organizado. Es un tema integral, es decir, ¿no? Es un tema integral. Lo que voy a decir algo que es muy obvio, pero lo quiero decir porque es la verdad. Lo que no sucede en el municipio no va a suceder para la vida del país. Tenemos también que darle al país leyes que hoy México no tiene. Una ley de lavado de dinero, que estamos luchando por ir a un extraordinario con ley de lavado de dinero. Mira, si no tocamos las ganancias del crimen organizado, la impunidad y la corrupción seguirá vigente. ¿Y por qué secuestran? Por dinero. ¿Por qué matan? Por dinero. ¿Por qué extorsionan? Por ganancias ilícitas e ilegales. Y esta ley de lavado de dinero nos permitirá que vayan a la cárcel no solamente los capos de la droga, sino los que lavan dinero, los políticos vinculados al crimen organizado. Necesitamos una ley en materia policíaca. Tenemos más de 2.200 cuerpos policíacos y evidentemente mando único, no mando único, mandos estatales, pero tenemos que resolver de manera jurídica. Le tenemos que dar al país leyes que hasta este momento el país no tiene. Y también diría lo siguiente, necesitamos tener muy clara la corresponsabilidad de los gobiernos locales, de lo federal, y también trabajar en cómo cohesionamos la comunidad, el tejido social, cómo impulsamos esta construcción de una agenda de mayor concordia y de menos polarización en el país. Creo que tenemos que trabajar con una visión integral y lo tenemos que hacer no solamente de arriba hacia abajo, como tradicionalmente decimos, y tenemos casos exitosos en México. Pero el tema en campaña seguramente, así como en 2006 fue pro o contra López Obrador, ¿no? O sea, ese fue, digamos, el clivaje, como decimos los politólogos, de la elección de 2006. Seguramente el clivaje de la elección de 2012 van a ser los 40,000 muertos en el sexenio que ha transcurrido. ¿Cuál va a ser tu postura al respecto? Mira, mi postura, digo, para ir pensando. Absolutamente, mi postura al respecto, no, de verdad, quiero ser muy clara y absolutamente honesta, porque aparte me parece que si no te comportas de esa manera, no mereces ni siquiera ser escuchado, y menos en una agenda tan delicada y tan sensible. Primero quiero decir que el combate al crimen organizado iba a tener que enfrentar estas pérdidas o parte de estas pérdidas humanas, y no estoy diciendo que no sea profundamente doloroso, pero la disyuntiva era dejarle al crimen organizado el país a sus pies y rendirse frente al crimen organizado, o como decía Sócrates Rizo, el exgobernador de Nuevo León del PRI, en la época del PRI no había esta violencia, porque el presidente de la República, estoy parafraseando a Sócrates Rizo, el presidente de la República determinaba qué rutas le tocaban a un cártel y cuáles rutas le tocaban al otro. Es decir, el presidente repartía el país, palabras de Sócrates Rizo, a los cárteles de la droga y del crimen organizado, y por eso no se disputaban los territorios, no había problema. Creo que tenemos que reconocer que en gran medida la violencia y la muerte es provocada por este crimen organizado, pero al mismo tiempo, y lo digo en voz alta, no puede haber una definición de las víctimas como un daño colateral. Las víctimas no son un daño colateral. Claro, una sola las víctimas tienen sangre. nombre y apellido. Las víctimas son hijas que se han perdido. Las víctimas son soldados que han muerto al frente o policías federales. Había una madre de familia en el diálogo con Sicilia, madre de 2 policías federales que están desaparecidos. No, las víctimas sí tienen nombre y tienen apellido, y se requiere una ley urgente de asistencia a víctimas, un fondo a las víctimas, que el Congreso estamos obligados a abrir en este presupuesto, un fondo a las víctimas. Yo oí este testimonio de esta joven de Krill, hablar de un hermano muerto, y todavía buscando respuesta en las instituciones del Estado mexicano. Las víctimas hoy nos ofrecen una oportunidad a la clase política que más nos vale escuchar
y responder a ella. Una sola gota de sangre inocente es demasiado, ¿no? No puede haber, no puede definirse como un daño colateral. Hablando de los temas de delincuencia organizada, tú ya entiendes este proceso porque se está dando en ese sexenio. ¿Cómo hacer entender a las personas? Y lo digo en general porque muchos te dan golpes de pecho, se desgarran la ropa diciendo que debe de haber un cambio en la política o en la estrategia contra la inseguridad, sabiendo que esta violencia se generó desde hace 40 años con la creación de los cárteles, que tarde o temprano ya hubiera sido en ese sexenio en el que vino, en el que iba a venir hace unos años más, tenía que explotar como no hay express. ¿Cómo hacerle entender a las personas que esta violencia fue creada en otras administraciones? Pero también algo muy importante, tú ya sabes que se tiene que tomar como base la familia para evitar el surgimiento de nuevos sicarios. ¿Cómo puedes hacerle entender a las personas todo ese tipo de pensamientos que ya tienes? Pues contratándote a ti como vocero. A través de la experiencia que has adquirido en estos 6 años. Mira, yo quiero retomar primero es un gran desafío, pero quiero retomar un mensaje que le escuché al expresidente Uribe en Colombia, entendiendo las diferencias entre México y Colombia. Él decía que buena parte de su tiempo lo invirtió en caminar su país un día y otro también, ir al encuentro de las comunidades, escucharlas, dialogar con ellas, y lo hacía con todo su gabinete. Y se sentaba con todo su gabinete y les decía, a ver, en esta comunidad sé que ha habido muertos, sé que hay este daño, sé que tienen miedo por el crimen organizado. ¿Qué necesitan? Un camino, necesitan una mejor escuela, necesitan una policía más honrada. Es decir, Colombia tiene sus diferencias, ellos tienen una policía única, pero vaya, creo que un camino indispensable es cómo le explicas a la gente, cómo construyes de manera más cercana, cómo no es un asunto solamente de algunos o de pocos, o lo más grave, cómo no es un asunto del presidente. Esto tiene que ver con la corresponsabilidad de muchos, es un asunto del Congreso, es un asunto de los jueces, es un asunto de los gobernadores, es un asunto de los alcaldes, es un asunto de gran medida de cómo construimos o no construimos la familia. Y para construir mejores familias, también necesitamos reconocer que los roles de la familia han cambiado. Yo lo hablo hoy como mamá y como mujer también, y también entendiendo el papel de los hombres, pero necesitamos dar apoyos institucionales. Por eso, por ejemplo, yo sé que el tema de las guarderías, y por cierto lo hablamos con Javier Sicilia para aprobar una nueva ley que dé certeza a las guarderías. Las guarderías son espacios institucionales de apoyo a la familia, porque no hay angustia mayor para una mamá. Ya estoy hablando como mamá, si me lo permiten, que lo soy, por supuesto, muy orgullosa. No hay mayor angustia para una mamá que hace con sus hijos cuando tiene la decisión de ir a trabajar también. Entonces, tenemos que pensar en horarios en escuelas de tiempo completo, tenemos que pensar en cómo facilitamos la construcción de las familias. Yo sí creo mucho en estas dos caras de la moneda, en el combate frontal a los criminales que ya están, pero también en no renunciar bajo ninguna circunstancia a construir mejor comunidad. Y en ese construir mejor comunidad creo que es una convocatoria que tenemos que hacer con una fuerza inaudita y con una audacia que tal vez no hemos hecho hasta ahora. Oye, Josefina, ahorita estabas hablando justamente de las nuevas familias, entre las que obviamente también se incluyen las madres solteras, que son jefas de familia que mencionabas al principio, pero también en estas nuevas familias están los nuevos esquemas reconocidos, al menos en el Distrito Federal, por las leyes que permiten a una pareja del mismo sexo, sea entre hombres o mujeres, formar una familia, matrimoniarse primero y adoptar un hijito o una hijita después. En el PAN no es un tema fácil, ¿no? No, mira, el PAN, por supuesto, tiene una visión muy concreta, yo diría fundamentalmente sobre la vida. Y es una visión que comparto, y diciendo esto, y lo he dicho en todos los foros, así como comparto totalmente los principios, la convicción de mi partido, jamás estaré de acuerdo en la criminalización de las mujeres en el tema del aborto. Sí me parece que criminalizar a las mujeres es inaceptable, y eso no significa que no defienda ni coincida con los propósitos y las bases fundamentales en las convicciones de mi partido. En mi partido, en Acción Nacional, hay una premisa básica que es la dignidad de la persona. Y en esta dignidad de la persona, para mí lo más importante, respetando las elecciones personales de cada quien, es que tenga como Estado mexicano la protección de sus derechos básicos, la protección de la salud, la protección de sus derechos de propiedad,
Y en el tema, ya te diría, de las adopciones, creo que aquí vale la pena reflexionar. De los matrimonios y las adopciones. Sí, ¿no? En el tema, por ejemplo, de las elecciones personales y recurriendo a los principios de mi partido, que es el respeto a la dignidad, yo creo que la tarea del Estado es salvaguardar los derechos básicos de los ciudadanos. El principio básico de nuestra Constitución es ser considerados mexicanos al margen de nuestra religión, de nuestras elecciones de orden absolutamente personal. Y en el tema ya de adopciones, lo he comentado en muchos otros momentos, creo que hay que abrir un espacio de reflexión, no solamente para los adultos, sino de manera muy importante para los niños. Hay que voltear a mirar también lo que significa para los niños el desafío de vivir en estas condiciones. Pero yo te quiero decir, para mí el propósito más importante es que el Estado mexicano salvaguarde estos derechos. Y hoy, por ejemplo, el IMSS está salvaguardando los derechos de salud al margen de las elecciones o las preferencias de cada persona. Y a mí me parece que eso es muy importante distinguirlo. No podemos mirar al Estado mexicano salvo bajo una visión personal o de un partido, por muy respetable que sea, y que coincidamos totalmente con él. Es decir, cuando se gobierna para todos, y cuando se gobierna para quienes votaron por ti, para quienes no votaron por ti, con propósitos fundamentales, pero con apego sobre todo al Estado de Derecho. Eso es fundamental. México es un país de monopolios. México es un país de grandes monopolios que le han hecho mucho daño a su economía, a la falta de competencia que hace que los precios sean muy caros. Y no hablo nada más del tema, por ejemplo, de las telecomunicaciones. También hay un monopolio muy grande en la construcción de la ciudadanía, y me refiero al monopolio de la educación, que está en manos de un sindicato que no ha dejado que avance la educación. ¿Qué hacer con este sindicato? Yo creo que lo que tendríamos que hacer, y lo digo abiertamente en todos los órdenes de la vida del país, no solamente en materia laboral, es que tenemos primero que fortalecer la vida institucional de México. ¿Qué significa esto de fortalecer la vida institucional? No estoy tratando de irme por una tangente. ¿Qué son en el fondo las instituciones? Las instituciones son las reglas del juego, son las reglas con las que los ciudadanos saben que van a operar. Y creo que el gran reto de este país sigue siendo que seamos iguales ante la ley y ante las oportunidades. Y cuando encontramos que hay sectores de la población que no son iguales ante la ley, ante las oportunidades, que significa que tenemos candados pendientes que no hemos abierto suficiente. ¿A qué me refiero? No podemos tener un pedazo de México respondiendo a una ley de transparencia o respondiendo a una ley de democracia y tener otro pedazo del país que esté arraigado en privilegios y prebendas. No importa qué pedazo del país sea. Y creo que el gran desafío es cómo somos iguales ante la ley. ¿Por qué es tanta la impotencia, por ejemplo, de los mexicanos? ¿Por qué su enojo? Es un enojo ante la impunidad o ante la corrupción. Porque cuando llegan a la ley, no somos iguales ante la ley. Todavía depende del poder que tengas o del puesto público o del poder económico, de las influencias. Y en los países avanzados, el ciudadano sabe que no importa si te pasaste un alto, si eres hijo de fulano o trabajas en tal lado. El policía llega y te cobra la multa, y más vale que ni le alegues, porque te va a cobrar el doble o te va a encarcelar o te va a cobrar una multa mucho más, una sanción más grave. Eso es cuando eres igual ante la ley. Por eso cuando cruzamos la frontera, los mexicanos nos volvemos generalmente más civilizados. No nos cruzamos a media calle cuando vamos a Estados Unidos, o no nos pasamos basura, el alto, no tiramos basura. Sí. Es decir, porque sabemos que no hay prebendas ni privilegios en la aplicación de la ley. Por lo tanto, creo que en cualquier área en la vida del país donde esté pendiente ser iguales ante la ley, tenemos un trabajo importante que hacer. Oye, aquí viene en el Twitter nos mandan una pregunta chimenguenchona. Nos dice Marcela Escalante: si la señora Vázquez Mota promete deshacerse del Baester Gordillo, yo le prometo que voy a votar por ella. Un tema complicado, ¿no? Maquiavel iba yo a decir, bueno, el Baester Gordillo, lideresa autoproclamada vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque además, pues, parece que está más presente en términos políticos que nunca, ¿no? Pues mira, Yuriria, yo lo que quiero contestarme es Marcela, que nos mandó... Marcela Escalante. Marcela Escalante, muchas gracias por este Twitter. Yo creo que cuando yo afirmé casi al principio de esta entrevista, esta conversación,
que México no puede seguir sujeto solamente a los acuerdos personales, sino tenemos que ir a la vida institucional. Me refiero a que no es un tema necesariamente de poner o quitar personas. En este país hay comportamientos que se han venido construyendo porque se han permitido, porque no hay el marco legal o institucional que te obligue a hacerlo diferente. Y creo por eso a esta pregunta que se hacía, en cualquier espacio de la vida del país donde no somos iguales ante la ley o donde la voz ciudadana no es la que prevalece o donde los arreglos personales están por encima de los arreglos institucionales, tenemos que tomar definiciones importantes. Bueno, pero sí fuiste como de las poquititas que se le puso al brinco al Bester Gordillo, ¿eh? Nos acordamos todos aquí en esta mesa. O sea, cosa que fácil no parece. Sí te le pusiste al brinco al Bester Gordillo. Pues hubo una defensa institucional de la Secretaría de Educación Pública y la verdad, yo insisto, siempre es más difícil este camino que optar por otros que son de resolución más fácil, pero no tenemos alternativa, ¿eh? O defendemos la vida institucional y damos a cada cual lo que le pertenece y se le reconoce a cada cual, o la verdad vamos a seguir administrando un sistema político que no nos permite ni una democracia fuerte, ni un poder ciudadano, ni tampoco una mejor esperanza. Es decir, yo cuando escucho a ciudadanos decir legítimamente, y lo respeto, qué decepcionado estoy de la democracia, es porque tal vez ni siquiera le hemos dado a la democracia la oportunidad que merece para ser, y le pedimos a la democracia cosas que la democracia tampoco nos puede dar. Que todavía no está. Y creo que tenemos otro corte comercial. Sí, y te quería yo preguntar si te quedas un bloquecito más con nosotros para platicar un poquito más de ti, cosas personales, tu vida, o sea, luego aquello que no leímos en Dios mío, hazme viuda, por favor. No, porque aparte viene otro libro y me encantará contárselos. Hace tiempo escribiste Dios mío, hazme viuda, por favor. Ahora es Dios mío, hazme presidenta, por favor. Ciudadanos, háganme presidenta y panistas, por supuesto. En primer lugar. Oye, José, el tema, por supuesto, porque yo creo que la vida personal de los actores públicos interesa en la medida que tiene impacto en entender cómo toma sus decisiones. Tú cómo te conduces como madre de familia, pues tú eres, digamos, la carta fuerte de la familia. ¿Cómo son tus relaciones con el señor, el marido? ¿Cómo se llevan? ¿Él estaría preparado o no para ser primer damo o algo por el estilo? ¿Cómo están tratando ese tema en casa? Mira, la verdad es que ya llevamos muchos años, digamos, construyendo una familia con estos ritmos de trabajo. Yo tengo 3 hijas, a las cuales, por supuesto, como cualquier mamá que me esté escuchando, súper adoro. Son de veras mi aliento y mi luz, y tengo una relación muy cercana con ellas. No es fácil, creo que para ellas ha habido ratos que no ha sido fáciles, para mí tampoco. Sería falso decir en estos micrófonos que todo es miel sobre hojuelas. Ha habido momentos en que yo he querido estar y no he estado, y ha habido momentos en que seguramente ellas deseaban o querían o decían aquí tenía que estar y no estuve, pero nos queremos profundamente, nos amamos, nos entendemos, y ahora ya en edad que tienen 18, 21, 24, la verdad es que compartimos la vida todos los días. No, ahora hasta gusto les debe de dar que de repente andes en gira y gira y gira, bueno, están en la mera edad de la fiesta. No tienes idea la amenaza que significa el día que les digo me voy a quedar todo el día o 2 días seguidos. O sea, las veo con una cara de susto como diciendo, mamá, por favor, actívate y ve y ya salgo. Córrele a la gira. Sí, córrele a hacer algo, ¿no? La verdad, y sabes que vas aprendiendo a valorar cada instante. Vas aprendiendo a valorar cada minuto, porque sabes que ese minuto y es el único del día que tienes. Entonces, bueno, y con Sergio llevo muchos años casada, 26, 27 años ya vamos a ser de casados. Fuimos novios desde la preparatoria, a los 14 años nos hicimos novios, 8 años de novios, imagínate. Y dice que ya mejor lo hubiéramos indemnizado, pero al final decidió, dio el anillo, nos casamos. Entonces, pues como decía mi abuela, ya después de vivir tantos años con alguien, hasta el modito de andar te conoces, entonces pues vas compartiendo. La mirada 26, y vas la 3, construyendo la 4, pues una vida juntos, ¿no? ¿Están preparados para la guerra sucia? Trapitos al sol, o pues no hay mira, trapitos al sol, todas esas cuestiones. Creo que nunca estás suficientemente preparado para una guerra sucia. Creo que tienes que tener una gran resistencia emocional, una gran claridad de que estás aquí porque quieres algo superior. Si no es así,
entonces creo que se vuelve mucho más adverso y mucho más doloroso. Y evidentemente no es que la gente no pueda sacar cosas o decir, yo ya llevo 11 años de una vida política intensa y creo que si hubiese habido algo que tuvieran que decir, ya lo estarían diciendo, o ya lo hubieran dicho hace mucho tiempo, o ya lo estarían diciendo ayer. Pero igual alguien quiere inventar una historia, alguien quiere construir algo, como dicen, igual es mentira, pero algo deja. Entonces yo he hablado esto con mis hijas, lo sabemos, y en todo caso espero tengamos la fortaleza y la decisión para enfrentarlo como debe ser, y ojalá que más bien haya debate y propuesta que guerra sucia. Los básicos de Josefina. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Y a los 15 años pensabas ser presidenta? No voy a empezar por esa, ¿no? A los 15 años no pensaba ser presidenta. A los 15 años estaba enamoradísima de Sergio y pensaba que quería ser su novia. ¿Tuviste fiesta de 15 años con chambelán y toda la onda? Sí, sí, vestida de rosa. Hay una cursilería que no sabes. Pero digamos, lo disfruté. No más uno. No llegamos a tanto extremo. En la casa de mis papás siempre hemos sido una familia pues como muy de clase media, de mucho trabajo, y lo disfruté mucho. Entonces no se acostumbraban las cosas tan sofisticadas ni las necesitábamos. Queremos foto con el vestido rosa. Bueno, déjame ver si recupero una, porque creo que algún día que las vi dije, ¿cómo? Las quemé. ¿Tu platillo? ¿Dónde naciste? Mira, nací en la Ciudad de México, en la colonia 20 de noviembre, nací en mi casa. En esa época muchos nacíamos en las casas, no en los hospitales. Mi comida favorita, me encanta el queso, me encanta el café. Bueno, para mí así levantarme yo un café es una adrenalina importantísima, una transfusión matutina, como digo. Me gusta mucho el pescado, es de mis platos favoritos, pero el queso es como parte de mi alimentación básica, me fascina. Mi música favorita, me encanta toda la música, los boleros me fascinan, Una noche bohemia, mi mamá me enseñó el cancionero Picot, entonces María Grieber, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, pero también me encanta la música así más movidita, me encanta la cumbia, así me encanta, el baile se me hace algo increíble, entonces bueno, todo eso, me disfruto mucho la música. ¿Qué más era? ¿Qué estudió? ¿Tu drink favorito? Estudié economía, me iba a ocasionar en el Politécnico, luego economía en la Ibero y luego me fui a Lipa de estudiar. Me gusta el whisky. Soy whiskera. Ajá. No hay nada como un whisky en la noche antes de dormir. Ahora yo quise entrañablemente a Germán Deza y cada día lo extraño más. Y ahora estoy a punto de responderle una de las cartas que Germán me escribió, porque estamos haciendo un libro y la manera en que quiero empezar, porque Germán disfrutaba mucho los whiskies, es diciéndole que yo también lo disfruto y que desde una noche con un buen whisky quiero contestarle esta carta. Salud. Entonces, a su salud de Germán Deza. Me gusta, y el tequila también. Con moderación, Josefina, como mujer, para ser presidenta en México se necesita, como se dice popularmente, los calzones bien puestos. Muchos pantalones, faldas bien puestas, sí. por supuesto. Ajá. Creo que tienes que tener el coraje, el valor, la decisión, pero también tienes que tener pasión. Y también algo que vas aprendiendo desde el poder y desde la política es que tienes que disfrutar lo que se hace. También tienes que hacerlo con alegría, también tienes que hacerlo con esperanza. Es decir, quien llega a una posición de poder y lo primero que está pensando es cuándo se acaba, no puede ni merece estar ahí. No puedes llegar al ejercicio del poder contando una cuenta regresiva. No estoy hablando de porque te quieras quedar ahí. Estoy hablando porque tienes que hacerlo como una opción de vida y vivirlo a profundidad y vivir lo que ese poder significa, que tiene ratos buenos y tiene otros amargos, pero no perder el propósito por el cual decidiste estar ahí. El tema del arreglo personal en las mujeres en política ha sido siempre muy controvertido, ¿no? Así de lo que nunca le preguntarían a un hombre, claro, y esta no sé qué, y esta no sé cuánto, y esta no se ni se pone rímel, ¿no? O sea, claro, se convierte en un, digamos, en un asset adicional, ¿no? Sin duda. Me decía el otro día, platicaba y estaba yo muy emocionada con la expresidenta Michelle Bachelet, porque ahora voy a presentar un nuevo libro donde he tenido diálogos y hablé con ella y hablé con la presidenta Chinchilla, por ejemplo, y algo que me decía la presidenta Bachelet es: Josefina, me hacían preguntas que nunca lo hubiesen hecho a un hombre, me hacían preguntas sobre mi peso, me hacían preguntas sobre mi corte de cabello, me hacían preguntas de si llevaba a mis hijos al psicólogo, y yo les respondía que si esas preguntas se las habían hecho al presidente Lagos o se las habían hecho a algún otro presidente de Chile, o la presidenta Chinchilla me decía: mi gran reto como la primer mujer presidenta de Costa Rica es salir muy bien,
porque si me equivoco no van a decir Laura Chinchilla se equivocó, van a decir, ¿ves? Las mujeres, como cuando manejas, ¿no? Claro. Que rebasas a alguien y dices, sí, tenía que ser mujer, y luego ni era mujer, ya no corriges, pero decía la presidenta Chinchilla, es como la descalificación al género, y si un hombre se equivoca, dicen fulano de tal, con nombre y apellido, en nosotras todavía son las mujeres. Entonces, claro que hay preguntas, claro que hay cuestionamientos que difícilmente le harían a un hombre, pero que en ti se convierte en un tema. Ahora, porque también platiqué con Condoleezza Rice, Condoleezza decía, yo sé que soy mujer, pero me acordaba muy pocas veces al día, porque si me acordaba de eso y era un peso para mí, perdía energía para hacer la tarea que tenía que hacer. Entonces, llega el momento en que ya eres mujer. El chopstick en lugar de una negociación, ¿no? Creo que también hoy, afortunadamente, ya tenemos un mundo mucho más abierto, mucho más libre, y aunque no deja de ser, como decía Sunacet, también hay que darle su justa dimensión. Ha habido pocas mujeres en la historia de la humanidad que han estado al frente de sus gobiernos, en además muy distintos sistemas de gobierno, pues la historia. ¿A quién admiras más, Josefina, de las mujeres que han estado al frente de los destinos del país, dirían los historiadores? ¿De algún país, el mundo? No importa, en general. Bueno, yo te voy a decir, ¿no? No son muchas, pues, a mí me impresiona, por ejemplo, la vida de Michelle Bachelet. Me impresiona por su historia, me impresiona por el momento de la dictadura que enfrenta y que lejos de ser una mujer de venganza, se convierte en una mujer de reconstrucción, de reconciliación, y también le tocan momentos muy difíciles de enfrentar en la vida de su país. Me sorprende mucho la vida de Margaret Thatcher, en un momento que fue decisivo para la humanidad, y podemos coincidir con ella o no en muchas de sus decisiones, pero una mujer que no tenía duda sobre el rumbo y el camino y las definiciones que debía de tomar en un momento, insisto, de desafíos muy importantes. Las faldas muy puestas, las faldas muy bien puestas. Y yo también te diría Nos acordábamos justamente de hace 2 semanas, ¿no? De Margaret Thatcher, que ahora tristemente padece un Alzheimer muy avanzado, y decíamos que qué triste haber sido Margaret Thatcher y no acordarte de que fuiste Margaret Thatcher, ¿no? O sobre todo una mujer así, cuando ya no tienes voluntad sobre tus decisiones. ¿Qué tanto más ruda se tiene que ser cuando eres mujer a la hora de negociar justamente por ser mujer, Josefina? Yo creo que es un error, como decía él, también me lo dijo Bachelet, ponerte bigotes en la política. Yo creo que no tenemos que renunciar a quienes somos para negociar y para ser fuertes. Yo creo que tenemos lo que necesitamos como mujeres para sentarnos en cualquier mesa con hombres y negociar al tú por tú. Ni necesitamos poner pantalones o faldas, ni necesitamos ponernos bigote, ni necesitamos dejar de ser quienes somos. Eso es la virtud y la fortaleza que tenemos. Pues ahí está Josefina Vázquez Mota, ahora la candidata puntera en las encuestas previas a las primarias panistas. Pues bueno, vamos a estar por supuesto muy pendientes de cómo sigue toda esta numerología ahí al interior del blanquiazul. Y para despedirnos, nada más, ¿tú estarías a favor o en contra de una alianza Thalía, o sea, el amarillo azul para el 2012? Creo que, y estoy convencida, tenemos que ir con nuestra plataforma y tenemos que ir con la propuesta de Acción Nacional. Así hemos ganado 2 presidencias y así ganaremos la 3ª presidencia de la República. Yo soy la que me siento de veras muy emocionada por esto, más que una entrevista, este diálogo y esta conversación de verdad profunda y también animada y alegre, y porque me han permitido y dado permiso, bueno, que no lo pedí, pero digamos, me permitieron también recordar mis épocas en la radio y mandar, por supuesto, a un corte. Pues a mandar entonces. Oye, pero antes, perdón, muchos mensajes en Twitter que sí votarían por una mujer, sí, solo sí, es Josefina, que no es una cuestión de género, sino de candidata, y la mayoría diciendo que sí. Aquí también gracias a la red tuitera, que es tan importante. También están los que dicen claro, que no, por supuesto, que pues no, siempre que no. tenemos de todo, pues por eso es la democracia. Y la pluralidad. ¿No? Claro que es bueno. Un buen trabajo. Imagínate lo insoportable que nos volvemos si todos te dijeran que sí. Hay que ir a conquistar también a los que no. De Guadalajara dice: nunca creí que una mujer que se dedicara a la política pudiera ser tan encantadora. También se las ha calificado como brujas a todas. Muchas gracias. ¿no? Con esa me voy a dormir y a tomar mi whisky por Germandesa. ¿Y vas con a esta mandar a corte o no? Vámonos a corte, porque si no los productores también se enojan con nosotros. Vámonos a corte y regresamos. No se vayan. Josefina Vázquez Mota, muchas gracias.
Última emisión México.